Para la joven Maya era un sufrimiento aquella obligación de tener que mendigar. Varias veces, en el momento de ir a trabajar, se había arrojado llorando en brazos de su madre. Escenas así eran frecuentes en las calles de Calcuta, donde tantas personas se veían condenadas a soportar las peores humillaciones para vivir. Pero el adolescente nunca se había negado a aquello. Sabía que las 5 rupias que ganaba eran, para su familia, cuestión de vida o muerte. Aquella noche no regresó. A medida que pasaban las horas, su padre y su madre enloquecían de inquietud. Se levantaban, volvían a sentarse, daban vueltas gimiendo imprecaciones incomprensibles. Hacía 3 meses que vivían allí y habían visto cosas suficientes para justificar su angustia. En efecto, las razones no faltaban. El secuestro de niños, como en otros lugares del mundo, se daba también en Calcuta. Aunque los bandidos se fijaban preferentemente en niñas de 10 a 15 años, también los niños podían ser sus víctimas. Los secuestrados solían venderse a una red de proveedores de prostíbulos que los mandaban a grandes ciudades como Madrás, Bombay y Nueva Delhi, o que lo exportaban a ciertas capitales árabes de los países del Golfo Pérsico. Nunca más volvía a saberse de ellos. Los que tenían más suerte eran encerrados y dedicados a la prostitución en la misma Calcuta. Conmovida por el dolor de sus vecinos, Aloka despertó a su marido. Hazari propuso inmediatamente al padre de Maya ir con él en busca de su hija. Los 2 hombres se perdieron por las callejas oscuras, atestadas de gente, que dormía en los umbrales de las puertas y en las aceras. No extraviarse en semejante laberinto, donde todas las casas se parecían, no era pequeña proeza para unos campesinos acostumbrados a moverse en la sencillez habitual de sus campos. Después de la marcha de los 2 hombres, Aloka fue a sentarse junto a su vecina. Las mejillas de la pobre mujer, picadas de viruela, estaban cubiertas de lágrimas. Tenía un bebé dormido entre los pliegues de su sari. Otros 2 niños de corta edad, envueltos en trapos, dormían allí cerca. Nada parecía turbar el sueño de los niños, ni siquiera el petardeo de los camiones y los chirridos desgarradores de los tranvías que pasaban por la avenida a la altura de sus cabezas, ni tampoco los calambres de un estómago hambriento. Desde que aquellos campesinos del Bihar vivían en aquel trozo de acera, habían delimitado su territorio como si tuvieran que quedarse allí para siempre. Era un verdadero campamento en miniatura, con un rincón para dormir, unos pegados a otros, y un rincón para la cocina con la chula y los utensilios. Como estaban en invierno, aquellos pobres desamparados no tenían que temer las trombas de agua del monzón. Pero cuando el viento de diciembre que soplaba del Himalaya barría la avenida, hacía un frío glacial en las aceras. Por todas partes se oían los mismos ruidos obsesionantes, accesos de tos, carraspeos, silbidos de los escupitajos. Lo peor, confesaría más tarde Aloka, era tener que dormir sobre el suelo. Por la mañana, una se despertaba con los miembros doloridos como si le hubieran dado una paliza. Por una cruel ironía, un enorme cartel publicitario parecía mofarse de ella desde la acera de enfrente. Se veía a un marajá durmiendo felizmente sobre un grueso colchón. En su sueño preguntaba: ¿ha pensado alguna vez comprarse un dunlopilo? El padre de Maya y Hazari Pal no volvieron hasta después de varias horas, y sin la muchacha. Algo extraño sorprendió enseguida a Aloka en el comportamiento de su marido. Parecía extenuado antes de irse, y ahora se mostraba lleno de vivacidad. El padre de Maya se encontraba en el mismo estado. Sin decir una palabra, se sentaron en la acera y se echaron a reír estrepitosamente. Aloka se acercó a su marido y comprendió por su aliento que los 2 hombres habían bebido. Me indigné, cuenta. Mi marido debió de darse cuenta de mi enojo. Como un perro avergonzado volvió a ocupar el lugar donde dormía unas horas antes. Nuestro vecino hizo lo mismo. Por el silencio de su esposa, adiviné que la pobre mujer ya debía estar acostumbrada a aquel tipo de situaciones. En efecto, la cosa no tenía nada de extraño. Como todas las ciudades superpobladas, Calcuta rebosaba de figones y garitos, que a cambio de unas paisa ofrecían infames brebajes con los cuales los pobres olvidaban por un rato sus desdichas. Aloka pasó toda la noche intentando dar un poco de consuelo a su vecina. Su desgracia le destrozaba el corazón, sobre todo ahora que acababa de enterarse de que tenía también un hijo de 15 años en la cárcel. Todas las noches solía desaparecer, pero siempre regresaba al día siguiente con una docena de rupias.
Se había unido a una banda organizada que saqueaba los vagones del ferrocarril. 2 meses atrás, la policía había ido a detenerle. Desde entonces, sus 3 hermanos menores no cesaban de gemir que tenían hambre. Pobre mujer, una hija perdida, Dios sabe dónde, un marido borracho y un hijo ladrón encarcelado. ¡Qué maldición!, se lamentaba loca, aterrada por la idea de que su familia podía correr la misma suerte si su marido no encontraba rápidamente trabajo. Acababa de amanecer después de una noche de ansiedad, cuando reapareció la joven Maya. Su madre se irguió como una cobra. ¡Maya!, gritó, apretando a la adolescente entre sus brazos. ¡Maya!, ¿dónde estabas? La joven tenía una cara hosca, hostil. Llevaba huellas de carmín en los labios y olía a perfume. Se soltó de los brazos de su madre y le entregó un billete de 10 rupias, señalando a sus hermanos dormidos. Hoy no llorarán.